Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en este video podcast Destino. Recuerden que aquí hablamos de empresa, derecho, liderazgo y de lo mejor, la manera en que podemos ser mejores personas. Y en esta ocasión justamente vamos a abarcar este tema que nos acompaña un joven amigo español, Javier Pérez. Para mí es bien enriquecedor tu presencia, Javier, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Javier tiene, acostumbramos en este espacio que el invitado se presenta y yo no quiero que se me olvide algún logro académico o personal, bueno. Pero aquí la parte importante y que por ahí nos arrancaremos es que Javi es experto en el tema educativo. Y entonces queremos arrancarnos por ahí para después al final vamos a platicarles de su experiencia en la parte empresarial y cómo, que a mí siempre me llama mucho la atención y que reconozco y admiro mucho de parte de ellos que vienen del extranjero. Me intriga mucho es cómo dejan su tierra, su casa, su familia y se embarcan en esta aventura, además en este caso transatlántico, para poder pues justamente crecer y ser mejores personas, ¿no? Entonces, Javi, por favor, para nuestros amigos, preséntate. ¿Quién es Javier Pérez? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Su edad? Lo que tú quieras compartirnos personal y profesionalmente. Claro, personal y profesional. Sí, mi nombre es Javier Pérez y nada, soy diplomado en Magisterio, en especialidad de Educación Primaria. También lo soy en especialidad como lengua extranjera, inglés. Y luego también me atreví a hacer un máster de español como lengua extranjera. Y nada, pues eso, la vida te va llevando por determinados canales y te vas conociendo a ti mismo y te vas, pues te vas nutriendo de experiencias y de errores y de aciertos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo era muy feliz en Madrid, yo soy nacido en Madrid y yo, pues eso, trabajaba en una escuela era un colegio privado. La verdad que la educación en España está bien, podría estar mejor. Evidentemente esto depende siempre de los gobiernos y del dinero que se destine, el dinero público que se destine, ¿no? Porque al final la escuela pública es el termómetro que marca la educación de un país y el nivel de un país. Entonces, cuanto más educación pública de calidad haya, pues la educación privada pues también se va a esforzar en dar un par de escalones más que la pública, y esa competición siempre es buena para un país. Y yo me tocó trabajar desde siempre, desde recién salido de la universidad. Tuve la suerte de recalar en un colegio privado de Madrid, pero la verdad es que era ciertamente, o sea, cada año era una vuelta de tuerca más. Y la verdad es que aprendes a marchas forzadas por muchas estrategias didácticas y mucha la forma de conocer a tus alumnos, el conocer a todos tus compañeros. El nivel de alumnado era muy grande porque yo daba varias materias en varias aulas y entonces pues, la ratio tampoco era muy agradable, ¿no? No eran 15 o 12, que es lo ideal, sino que a lo mejor había 28, 25. Entonces, en escuelas privadas. Escuela privada, pero estaba muy bien estructurada. O sea, yo como niño, yo empatizaba con mis alumnos y realmente sí que te gustaba, ¿no? O sea, si te ponías en la cabeza de un niño decías, wow, yo quiero estudiar aquí, ¿no? Porque era un colegio muy grande, con muchas canchas de deporte, con cada asignatura le correspondía a un profesor, entonces el cerebro como que se oxigenaba enseguida, se movían mucho, había mucho estímulo para ellos, ¿no? Entonces yo era tutor de 2 clases y todo lo que conlleva eso, ¿no? Que es llevar a todas las familias, a 50 familias, jornadas laborales muy largas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco te vas. Yo era un enamorado de mi trabajo y lo sigo siendo, pero te vas como que vas deseando algo más tranquilo, ¿no? Vas notando como que eres un motor de entre 25 y 30 años, eres como un carro al que tú notas que están acelerando y están revolucionando demasiado y que sabes que en un tiempo te puedes llegar a quemar.
Claro. aún amando tu profesión. ¿Cómo es que decides dedicarte a la educación? O sea, desde muy joven yo quiero ser maestro, traes tradición en tu familia que se dedican a eso. A mí me interesa mucho porque sin duda en México la educación creo que ha sido subvaluada. Anteriormente el ser profesor, sobre todo a un nivel de primaria, era como muy valorada. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos ha ido como en menoscabo, ¿no? Pareciera ser, en México, el ser profesor, yo creo que es un trabajo muy, muy mal pagado, muy castigado y que sin duda afecta, pero entiendo que en España la óptica es diferente, entonces un poquito, ¿cómo es que surge tu inquietud por ser profesor? Sí, lo ideal sería para un país, bueno, cuanto más pequeño es un país, más fácil de gestionar es. Yo, mi modo de ver, para que un país sea como dicen los elitistas, lo de primer mundista, pues tiene que tener una educación de élite, ¿no? Y para eso pues necesitas a educadores bien formados y bien pagados y que amen su profesión. Pero claro, para eso es complicado encontrarlos. Pero bueno, eso es función del gobierno. Yo ¿cómo deseé ser profesor? Pues bueno, pues tenía 11, 12 años y un día la profesora intentó explicar algo en matemáticas, que yo no soy un gran alumno, no soy bueno en matemáticas, no, para nada, no soy bueno en números, pero ese contenido, ese concepto lo agarré bastante bien y la verdad que la profesora se empeñó en dar vueltas y vueltas y vueltas, estuvo como 5 o 6, recuerdo 10 minutos dándole vueltas a algo que yo tenía muy claro cómo enfocar y cómo explicarlo. Yo recuerdo que tenía 11 o 12 años, estaba en sexto de primaria y ahí es cuando me di cuenta que realmente yo quería dedicarme a las aulas y que era algo que se me podía dar bien, ¿no? Okay. Y luego, ¿cómo decides dedicarte, especializarte en niños y además tu máster en español como lengua extranjera? Bueno, pues cuando empiezo a ver que en mi trabajo cada vez nos pedían más cosas burocráticas y más papeles y era cada vez más agobiante el nivel de extra aula y que me empezaba a dejar de apasionar y quedaba exhausto cada viernes y empezaba como a detestar algunas cosas que eran de la propia naturaleza del centro en el que trabajaba, porque era realmente grande y apretaba mucho a nivel de rendimiento y de fiestas y teníamos que ser grandes comunicadores y grandes trasladar contenido y llegar a nuestros alumnos, pero además teníamos también que vender un producto, ¿no? Entonces eso es lo que no me terminaba de agradar y yo deseaba trabajar claro, pero tú no lo decides, ¿no? Pero mi cabeza siempre estaba en una escuela más pequeña, más humilde, de menos alumnos, más tranquila y donde pudieras ser tú dentro del aula y tener más tiempo, ¿no? Y ese sueño al final se cumplió. Ah, genial. Y para llegar a mis alumnos, pues también me apunté a un par de escuelas de magia y la verdad que estuve o sea, como una herramienta pedagógica para conectar más con ellos. Para llegarles más. Oye, ¿y qué truco es el que más...? Hacía cosas de cartas y algunas cositas de dados que ya se me han olvidado, pero en su momento pues yo practicaba mucho en casa y yo pues hacía algo de magia de cerca en clase, y los alumnos quedaban totalmente maravillados, aparte de que te idolatran y pues te dejan siempre, ¿no? Como el maestro, el profe, pues además era capaz de hacer cosas antinaturales, ¿no? Oh, sí. Y sí. Y eso, y entonces pues algo me pasó lo cuento así muy rápido, pero no sé, para el que nos esté escuchando, que se dé cuenta de que la vida al final te puede dar... Yo era feliz, yo vivía en una casa, yo me había comprado una casa con una pareja que tenía en su momento y tenía mi coche, tenía mi escuela, trabajaba cerca, tenía este sentimiento un poco en la cabeza, pero no dejaba de ser un sentimiento pasajero que podía ir, podía venir. Y de la noche a la mañana, pues bueno, una serie de circunstancias casi telenovelísticas
pues eso, que si el director se va a jubilar, el jefe de estudio, su mujer, etcétera. Bueno, pues a la mujer yo no le caía del todo bien. Bueno, que hay una especie de conspiración ahí un poco de lo que tampoco es muy importante en este foro. Y me encontré sin trabajo. Wow. Me encontré sin trabajo de la noche a la mañana. Ya en esta escuela, en donde lograste Sí. tu sueño de que fuera una escuela más pequeña, Ajá. y llegaste a ese punto y te quedas sin trabajo, y luego... Eso es, y durante un mes antes de que sucediera todo esto, de encontrarme de la noche a la mañana sin trabajo, pues yo también había decidido dejar la relación con mi pareja. Entonces en ese momento yo no tenía pareja. No tenías pareja, no tenías trabajo. Claro, y además teníamos una mascota, un perrito, y entonces Okay. en ese momento me quedo sin trabajo. O sea, hubo un momento en mi vida donde me quedo sin trabajo. Okay. No tenía pareja, evidentemente, pero bueno, eso era una decisión mía personal, pero que también la puedes meter en el saco. Uh-huh. La mascota tampoco la tenía, y luego, unos meses después, también tengo un accidente de coche y me quedo sin coche. Wow. Entonces no me pasó nada, gracias a Dios, pero que fue un cúmulo de circunstancias el que hizo que mi vida de repente se tambaleó, ¿no? O sea, hubo alguien que... Sí. Y se me ha olvidado decirte que antes de todo esto, siendo yo feliz en esta escuela, intenté, porque como uno de mis sueños era trabajar en una escuela pues más medianita y más tal, y uno de mis sueños ha sido siempre trabajar en Estados Unidos, pues me presenté digamos, a un programa de intercambio cultural donde Estados Unidos busca profesores de español para dar clases en la escuela pública de Estados Unidos. Okay. ¿Qué es lo que hice yo? Al que esté viendo este podcast le ayudará quizá a decir, muchas veces a parar y decir, necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque yo me consideraba o me sabía tan capaz dentro del aula que no me di cuenta de que esa entrevista iba a ser lo natural, iba a ser en inglés. Pero mi conciencia y mi juventud hizo que, seguramente cambien a español, ¿no? Okay. Porque seguramente la entrevista les parezca más importante el cómo yo hablo en español y cómo me desenvuelvo en español. Y además seguramente pues pueda explicarles un poquito lo que hago dentro del aula. Okay. Y les hago 4 cositas de magia y que es una muy buena idea, porque sí, es un tema pues es un poco de chispa, de improvisación, de darle un poquito de rollo a la entrevista, hacer algo diferente al resto. Y te puedes creer, Marcos, que casi sale bien. O sea, es decir, llegué a la entrevista, no había examen previo. ¿La entrevista en Madrid? Era una entrevista en Madrid, y los americanos viajaban a un hotel en Madrid, y todos los profesores que se presentaban pues venían de varias partes de España, ¿no? Y bueno, nos juntábamos ahí unos cuantos miles. Conseguí, a través de currículum y tal, llegar a casi la última fase, porque era por el estado de Luisiana. Okay. Y no había examen previo. Entonces, bueno, pues yo sabía que si llegaba a la entrevista podía haber opciones, y casi lo consigo. Fíjate, la buena onda, pero claro, yo no me había preparado nada, todo de alguna manera me daba un poco igual, no me preocupé de conocer el entorno. Okay. No me preocupé de... Todo esto son, digamos que un par de años o 3 años antes de que pase todo esto, ¿no? Y la verdad que me dio igual un poco el entorno, me dio igual cómo fuera la entrevista. Tampoco me pasé por el hotel, a pesar de que yo soy de Madrid, para ver un poco cómo iba a ser el tema. Y nada, lo dejé todo a la suerte, a la improvisación. Okay. y a la magia. Y casi sale bien, pero no me contrataron. pero ¿por qué casi? O sea, ¿qué faltó para que fuera pues bien? Yo creo que les gusté, a uno de los entrevistadores le gusté y decidió dejarme en la reserva. Okay. Entonces, cuando me dejaron en la reserva, yo me puse muy nervioso, porque dije, wow, yo escuché por ahí algo de que, bueno, que cuando te dejan en la reserva ya te puede llamar cualquier estado de Estados Unidos, ¿no? para trabajar con ellos. Y estuve todo lo que quedaba de abril, mayo, junio, pegado al celular, pegado al correo electrónico, y no hubo llamada. Y la verdad que fue muy, muy decepcionante, porque a pesar de que quedé en la reserva, pues luego cuando te pasan estas cosas y cuando lo ves un poco todo con perspectiva,
te das cuenta que en realidad ese Javier no se lo merecía. Ok. Seguramente no se lo merecía. Me voy a rezar un poquito porque esa parte que acabas de tocar me interesa mucho cuando dices que hay que conocernos bien. O sea, es decir, entiendo que a lo que te refieres es un poco como te sentiste sobrado, es decir, como tú estabas muy seguro, o te refieres a decir, no, debí de haberme dado cuenta que me faltaban ciertas cosas y tomar en cuenta eso. Por supuesto, porque básicamente el idioma no lo conocía. Okay. O sea, el idioma no me sentía nada seguro con el idioma y es algo que te tienes que tienes que preparar. Y te tienes que preparar un poco el entorno, te tienes que preparar un poco conocerte a ti mismo y no dejarlo todo a la improvisación y a la no sé, a la magia. Suerte un poco, ya bueno, voy a caer bien, voy a ser positivo, voy a hacer algo distinto a los demás. Fíjate que esto que refieres para mí es muy importante porque en México culturalmente somos así. Como tú sabes, yo me dedico a la parte fiscal, somos expertos en derecho fiscal y te encuentras mucho con esto, es decir, con el ahí se va, con esa cultura mala de decir, cuando tenga el problema, vemos cómo lo hacemos. O sea, muchas veces le dices al cliente, oye, prevente, hay que hacer tu contrato, hay que hacer un estudio, hay que ser como muy organizado. Y al final el cliente dice, vamos a darle, y ya cuando tenga el problema vemos cómo lo resolvemos. Ajá. Que es totalmente contradictorio a la cultura norteamericana, ¿no? En donde siempre van primero a la prevención, siempre vamos a planearlo, vamos a hacerlo. Entonces, qué bueno que refieres esto, porque sin duda creo que es un buen llamado de atención de decir, aguas, no hagamos todo, no dejemos estas cosas que pueden ser extraordinarias a la suerte, ¿no? Y que creo que viene muy bien porque yo soy un creyente en que nosotros construimos nuestro destino y entonces creo que aquí viene la parte interesante de qué pasó después, porque sí viajaste a Estados Unidos, claro, finalmente. Cuando me quedo sin nada, cuando digo sin nada es sin nada, solo tenía el amor y la dedicación de mi madre, ¿no? Porque yo tengo que volver a casa de mi madre. Y realmente, bueno, su apoyo y el apoyo de muchísimos amigos que se aseguraban de quedar conmigo y de darme consejos y decirme cómo estás, qué tal estás, eres feliz y bueno, pues eso te ayuda también a encontrarte a ti mismo y decir, a ver, ¿qué necesito hacer? O sea, ¿mi sueño cuál es? Ir a Estados Unidos. Okay. Pues un amigo, además estábamos así, bueno, paseando, que además para hablar conmigo me invitó a un partido de fútbol. Y recuerdo, antes de entrar al Bernabéu, me dijo, ¿y por qué no vas a ver a Jesús, ¿no? Que es un muy buen amigo que ya estaba trabajando allí? Yo desde aquí ibas a decir que a Jesús... Jesús, sí, no, muy místico, muy religioso. Jesús es un muy buen amigo que sigue en Estados Unidos. ¿Por qué no vas para allá? Jesús ya vivía en Estados Unidos. Ya vivía. Ok, genial. Y muy buen amigo, entonces pues dije, pues es verdad, puedo ir para allá. Entonces, bueno, fui para allá. Me acogió, estuve un mes visitando un poco todo ese pueblecito donde vive, en Woodstock, ahí en Illinois, y la verdad es que sin ni corto ni perezoso hablamos con la directora y le pedí a la directora, le pidió él también, por favor, si podía estar yo durante un mes de voluntario observando y viendo las clases, ¿no? Bueno, pues fui, estuve un mes, la verdad que fue una etapa muy, muy bonita, un mesecito muy, muy bueno, y cuando vuelvo, pues evidentemente quedo absolutamente enamorado de la zona, el entorno, todo muy perfecto. Voy a rezar un poquito. Pero no tenías trabajo, no tenías coche, no tenías... ¿Cómo lo hiciste para...? O sea, entiendo que es el sueño y vas por él, pero ¿cómo lo hiciste? Tenía algo ahorrado, él me ayudó y entonces me quedé un mes en su casa como voluntario en la escuela, porque él empezaba a trabajar, la escuela americana empieza como a mediados, me parece que fue como el 10 de agosto por ahí, ¿no? Entonces yo me voy como del 10 de agosto pues al 10 de septiembre, ese mes que empiezan los niños a la escuela, y me permitió, la directora me permitió estar un mes de voluntario. Yo vi el entorno, estuve muy bien, me encantó y yo me vi allí. Para este proceso, Javi, me interesa mucho porque para mí creo que son estas las partes como finas de las que pueden determinar el alcanzar algo o no. Yo soy un creyente de que el dinero no tiene que ser un obstáculo. O sea, que, entonces, digo, si tú te hubieses sentado bajo la situación, las circunstancias que tenías, me inquieta mucho pensar, ¿pensaste en algún momento, reparaste en no tengo dinero, con algún tipo de miedo o de obstáculo? Sí. ¿Y cómo fue el decir, independientemente de eso, pum, vamos y lo conseguiste? ¿Cuál fue el proceso?
Bueno, como tenía algo de dinero ahorrado, me apetecía mucho ver a mi amigo y ver el entorno, y me parecía que podía ser una buena oportunidad profesional simplemente el ver una escuela pequeña de elementary de allí. El vivir el día a día con los niños, porque era una escuela de dual language, o sea, aprendían 50-50, 50 inglés y 50 español. Entonces, ese día a día me apetecía vivirlo en directo y bueno, pues algo de dinero que tenía ahorrado, compré unos billetes y ya todo lo demás casi me lo subvencionó mi amigo. Se portó muy bien, la verdad que Jesús en este caso se portó muy bien. Cuando vuelvo a Madrid vuelvo absolutamente enamorado, sin trabajo, sin coche, sin casa, sin nada. Pero para intentar trabajar en el estado de Illinois, yo sabía que me tenía que presentar al nuevo programa del año siguiente, ¿no? En este caso en el 2016. Pero claro, el estado de Illinois tenía un examen bastante complicado y bastante, o sea, tú te metías en Facebook, te metías en las redes y la verdad que el examen pues tiene un nombre así un poco raro, tiene el nombre de una persona, Nelson Denny se llama, y es un examen del cual no hay mucha información y del que dice la leyenda que mucha gente que sabe mucho inglés pues puede caer, porque no es un tema tampoco de contenido, de saber mucho inglés, sino también de tiempos. Perfecto. Entonces yo me senté en el sofá y pensé, ¿cómo soy capaz, sin saber inglés? Porque yo sabía un poquito, pero bueno, te das cuenta cuando vas para allá y estás un mes allí, pues te das cuenta evidentemente que te falta mucho, te falta mucho. Entonces, ¿cómo soy capaz? Entonces, me gustó mucho la sensación de estar un año levantándome poco a poco del suelo y combatir aquellas debilidades que tenía. Una muy clara era que no sabía el idioma, y cómo hacer para aprobar ese examen al cual se iban a presentar miles y miles y miles de españoles. Y la verdad es que analicé un poco la situación y dije, a ver, mucha gente va a ir a la sorpresa, como fui yo en su momento. Mucha gente va a saber mucho inglés, pero mucha gente va a caer porque va a ser presa de esa sorpresa. Pedí información y vi que una de las partes, la más importante, era de vocabulario, ¿no? Y había que contestar pues, 80 preguntas en 5 minutos. Si lo evalúas un poco a segundos, si 5 minutos son 300 segundos o por ahí, son 60 por 5, 300 segundos, pues te hace que tengas que contestar las preguntas de vocabulario, un significado y luego elegir realmente rápido. ¿El examen era escrito? Sí, la parte de vocabulario era como elegir la palabra correcta al significado que te dan, ¿no? Entonces, no, lo tienes que tener todo muy claro. O saber mucho o intentar suplir esa característica o esa debilidad con algo, ¿no? Luego también otra parte de comprensión, también tipo test, y luego una parte escrita. Aquí en México tenemos una muy buena táctica para la resolución de exámenes de opción múltiple. ¿Sí? Sí, es esa leyenda de Ave María, dame puntería y la aplicas, ¿no? Sí. Pues para la parte de vocabulario, claro, tenía dos opciones, o aprenderme un diccionario o realmente intentar hacer algo un poquito más eficiente. Entonces empecé a buscar información, me volví como una especie de experto en ese tipo de exámenes de Nelson Denny, empecé a recopilar palabras de aquellas personas que en Facebook habían pasado esta experiencia. Es decir, no dejé nada a la improvisación. Es decir, no quería dejar ningún solo poro. Solo tenía una bala, eso iba a ser en primavera, y yo tenía unos cuantos meses, 8 o 9 meses, para acumular el máximo de palabras posible. Cuanto más difíciles, mejor. Cada vez añadía, conseguía hacer una lista de unas 3.500 palabras, una barbaridad de 3.500 palabras difíciles. Luego hice mucho entrenamiento de comprensión lectora, y luego la parte escrita, que es a lo mejor lo más complicado. Como yo me había informado de que los textos iban a ser meramente educativos, pues dije, ¿por qué no escribo todos los días sobre educación, sobre temática de educación, muy etéreo? Y entonces creé como 20-25 textos y me los aprendí. ¿En inglés? Me los aprendí y los tenía en mi cabeza. Entonces, más las palabras, más el entrenamiento de comprensión lectora, más clases face to face en una escuela de inglés en Madrid, 2 días a la semana,
todo eso hizo que, evidentemente, no aprendí inglés, bueno, y ver muchas series y muchas películas, y bueno, pero toda mi energía vital la centré en... Tengo que reconocer, no puedo mentir a la persona, o sea, en un año es muy difícil uno solo, ¿no?, aprender un idioma bien, claro. Pero me volví un experto en este examen. Y realmente que cuando llegué, cuando me vi muy fuerte, muy seguro de mí mismo, cuando pasaron esta parte de vocabulario, ¿no?, y de los 5 minutos creo que me sobraron 1 minuto y medio. Cuando la examinadora norteamericana me mira así, porque yo ya había acabado, ¿no? Y yo recuerdo, había gente moviendo papeles, muy nerviosa, muy atacada, ¿no? Porque se habían quedado absolutamente sorprendidos de cómo pueden hacer esas preguntas de vocabulario si yo sé mucho inglés, pero no dan tiempo. Y miraban el reloj, un reloj proyectado en una pared muy grande, y yo recuerdo que me habían sobrado como 40 segundos, y esos 40 segundos yo sabía que había respondido bien, porque todas las preguntas me las sabía. Y recuerdo que la examinadora me miró a los ojos como diciendo, ¿por qué no estás mirando el papel? Bueno, agarré el lapicero, y entonces en ese momento, antes de que me mirara la examinadora, pues de esto, como muy inocente, yo sabía que me había sobrado tiempo, estaba contento, y me puse el lapicero en el... y me lo puse como de bigote. Y luego dije, pues me sobra tiempo, voy a intentar ponérmelo aquí. O sea, en ese momento alzo la mirada y veo a la norteamericana que me está mirando como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y yo, madre mía, deja de jugar y ponte con esto. Y realmente, bueno, empecé a disimular y tal. Y la verdad que la sensación, al final conseguí aprobar el examen escrito también, evidentemente, pues bueno, pues te preguntan por algo de educación, y como tienes los textos muy estructurados, pues conseguí plasmarlo, ¿no? Y esos textos me ayudaron también al día siguiente, que era la entrevista, a tener muy estructuradas las respuestas, porque todas tenían que ver con la educación, ¿no? Entonces yo a la entrevista fui un poco nervioso, pero bueno, intenté comprender un poco las preguntas, y ahí yo lanzaba la respuesta que yo creía que me habían preguntado. Y realmente así fue como un tipo que tenía cierta carencia, ¿no?, en algo tan importante como puede ser un idioma, consigue colarse y cumplir su sueño. Y cuando me dijeron que me habían contratado para el distrito de Crystal Lake, claro, fue maravilloso, porque era un distrito al que yo soñaba ir, porque era un distrito que estaba justo al lado del de mi amigo. ¡Wow! Sensacional. Sí. Entonces, bajo este contexto yo diría que no basta, o sea, no basta tener el sueño, ¿no? Sin duda el sueño es importante, que es como el motivador, es como el punto a alcanzar, pero para poder llegar ahí es importante el esfuerzo. Exacto. El esfuerzo y la energía, y el no dejar nada a la improvisación. La acción, es decir, claro. la improvisación es maravillosa, pero es como un recurso mágico que te hace diferente a los demás, pero en determinados momentos, pero no lo puedes dejar toda la improvisación. Claro. A nivel empresarial, imagino, bueno, pues que tenerlo todo muy claro, saber dónde vas, conocer muy bien dónde vas a crearlo, conocer muy bien a las personas que vas a contratar, conocer muy bien las leyes, marcos y todo el tema fiscal, pues, o sea, cuanto más conozcas, menos dejarás a la improvisación. Pero además algo que creo que es muy relevante también es que es cuestión de tiempo. O sea, tú lo intentaste y prácticamente tuviste que regresar, prepararte un año y volver a intentarlo y llegar al éxito, ¿no? Y volverlo a intentar, sí. Y ese error que cometí de jovencito al prepararme, pues también me ayudó, esa inconsciencia de presentarme allí sin saber nada de inglés ante dos entrevistadores norteamericanos, pues evidentemente dije, no, esta vez no me va a pasar. Sensacional. Llegamos a Estados Unidos, tienes trabajo y ahí empiezas a vivir el sueño. Ajá. Y luego de ahí, ¿cómo es que estás en México cuando México no era el sueño, no? Claro, pues bueno, pues en Estados Unidos la verdad que también te vas conociendo a ti mismo, porque como el idioma todavía no lo terminas de controlar, es como ser diestro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como jugar al fútbol con la pierna derecha, ser diestro. Y bueno, pues te va a tocar cumplir tu sueño, vas a jugar en el equipo que tú deseas, de la liga que tú quieres, y estás
muy bien pagado y estás muy feliz, pero amigo, vas a jugar con la pierna izquierda. Okay. Entonces, brillar, sabiendo que eres bueno con la pierna derecha, pero brillar con la pierna izquierda es más complicado, ¿no? En las reuniones, el hablar con la directora, en hablar con el superintendente, en hablar con padres, pues bueno, hace que el primer año sea realmente duro, ¿no? Pero luego poco a poco te vas haciendo un hueco y la verdad que fue una experiencia muy bonita, una etapa muy bonita y bueno, y al final de mi etapa, pues con la pandemia y con este tema de que a todos nos ha pasado, pues termino conociendo pues al amor de mi vida y que es de alguna manera el motor por el cual pues me dejo llevar hacia México. Ok, sensacional. Que es una historia, yo conozco un poco más el trasfondo de la historia que compartían y es una historia de amor, la verdad, muy, muy linda. Y pues bueno, ahí tú platicas lo que nos quieras compartir, pero a mí lo que yo quiero rescatar de esta parte es cómo ir tras un sueño te lleva a cosas extraordinarias. Y te platico un poquito, hago mucho clic contigo porque mi sueño profesionalmente hablando fue ser magistrado de un tribunal que impartiera justicia en materia fiscal. De alguna manera lo logré, estuve 10 años trabajando en ese tribunal, por un periodo mi titular se enferma y a mí me deja como responsable, me convierto en magistrado y a mí me toca resolver los asuntos, ¿no? Dice, vete a mi oficina, tú eres magistrado y resuelve. Ajá. El sueño se logra, se alcanza, pero no es como esta sensación, o más bien que ahora puedo definirlo con tener claridad respecto a la importancia de la hora, es decir, llegas al sueño, pero la vida no es un sueño, es decir, no puedes quedarte ahí, ¿no? Alcanzas el sueño, sí, pero vienen cosas más que en su momento, cuando yo tenía este sueño, pensé que llegando a ese nivel iba a ser como wow, ¿no? Ya logré el sueño y me realicé. Y entonces vivieron felices para siempre. Eso es. Pero no, o sea, más bien llegas a ese punto, alcanzas el sueño y te das cuenta que es un mero escalón para seguir hacia otras cosas que están como detrás de este velo, que se vuelven maravillosas, ¿no? Sí. Y creo que de ahí un poquito viene el que ahora estés aquí. Claro, sí. Una vez que consigues, es cierto, es bueno lo que dices, porque una vez que consigues el sueño, te ves bueno, te ves como pez en el agua, te sabes además que pues bueno, pues que brillas, que te admiran y que, joder, pues que estás ahí en otro país, en Estados Unidos, y que te están, pues bueno, pues felicitando, te están haciendo refuerzo positivo. Me mandaban a veces a conferencias en Nuevo México a enseñar las partes del juego o las partes de cómo implementar matemática en niños de 6 y 7 años, y te das cuenta que estás ahí dando conferencias y dices, pero vamos a ver, pero esto es mucho más de lo que conseguí. Y el hecho de sentirte bien con lo que haces, pues hace que al final te termines sabiendo que has cumplido una etapa y también te sobra tiempo, ¿no? Hice grandes amigos allí y el tema de la pandemia también hizo que tuviéramos cada vez más tiempo. Y bueno, teníamos la suerte también de juntarnos en mi casa y platicábamos y sacábamos muchos temas y pues al final uno sacó el tema de los activos digitales, empezamos a investigar, porque ya uno va cumpliendo edades y dices, bueno, pues voy a intentar que no sea dentro de la aleatoriedad que tiene el tema de los activos digitales y las criptomonedas, pues vamos a intentar darle ahí un poco de conocimiento. Empezamos a investigar, empezamos a diversificar y a poner pequeñas cantidades y la verdad que salió bastante bien. Ok, bueno, entonces tienes esta interacción con tus amigos, estudian el tema de los activos digitales, sí. ¿Les va bien? Eso es. Y la verdad, bueno, pues sacamos un rendimiento bastante bueno. Pero, bueno, yo antes, en plena pandemia, pues como México era de los países que estaban, los únicos países de los pocos países que estaban abiertos en plena pandemia cuando surge todo este problema, pues yo me vine para acá y estuve unos días por aquí. Okay. Y en Playa del Carmen, que creo que te lo comenté en su momento, en Playa del Carmen conocí a Ana Paula en la cafetería. Y ahí se quedó la cosa, empezamos a platicar, empezamos a conocernos, bueno, pues quedamos un par de días y luego pues eso, me volví y luego
tenía otro viaje con otro amigo, pero lo cancelé y me vine para acá de nuevo para darle otra sorpresa. Allí es donde me doy cuenta de que es la mujer de mi vida, me enamoro perdidamente y de esas experiencias que tienes en la vida, pues pues eso, que también te conoces mucho a ti mismo, sabes lo que quieres, sabes que no te estás equivocando, lo tienes tan claro que yo sabía perfectísimamente, estamos hablando de 4 o 5 semanas después de un poco de formalizar un poco el tema, yo le dije que para mí era bastante complicado tener una relación a distancia, pero que yo por ella lo podía tener. Genial. Pero que yo no podía hacerle a ella venirse para Estados Unidos a formar algo porque era realmente complicado. Y bueno, pues decidimos verbalmente que yo me fuera para allá. Y producto de la casuística y de las energías y de todo, pues el tema este de la pandemia hizo que yo pudiera trabajar de forma remota algunas temporadas aquí en Cancún. Y otro añadido más es que los rendimientos de esos activos o criptomonedas o como lo queramos llamar, pues surtieron efecto y bueno, pues todo eso hizo que mi llegada a Cancún fuera un poco más, de alguna manera, un poco más suave. Ok, yo aquí quiero acotar 2 cosas que para mí son muy relevantes y que has mencionado consistentemente en la plática y que además a mí me hace mucho clic por algunas lecturas que he estado teniendo en los últimos tiempos, y es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Eso me encanta porque creo que a veces nuestra cultura aquí en México, bueno, al menos en la que yo recibí, inclusive la parte social, no nos llevan a esto. Tenemos mucha influencia externa, las redes, sobre todo también de otras culturas, pero no hacemos una pausa y tomamos justamente este tiempo. Creo que tendría que ser una preparación paralela en cuanto a la parte académica. Siempre estás pensando en sobresalir y estudias, te preparas en la parte académica, pero pocas veces prestas atención en ti, en conocerte. Y cuando resulta ser que dentro de nosotros, tenemos un gran potencial, tenemos herramientas extraordinarias. Yo estoy convencido que somos diseñados con cualidades y habilidades para poder conseguir todo. O sea, no es que haya superhombres, aquellos que van y conquistan el Everest, no es que vengan. Creo que todos tenemos estas cualidades, estas capacidades, pero el problema es que no las descubrimos. Y es muy lamentable ver, yo te envidio porque tienes 10, 15 años más joven que yo y tienes un avance importante con base en esas herramientas que yo hubiese querido descubrir ese tipo de cosas, pero estamos a tiempo, inclusive no hay peor día que el que vivimos, y creo que sí. A mí me gustaría transmitir mucho a nuestros amigos que es importante esto, es conocernos profundamente, porque a mí me encanta esto que dice, a ver, si te conoces, sabes qué quieres, sabes a dónde vas, y cuando llega la oportunidad la identificas y no la vas a dejar ir, ¿no? Sí. Entonces, ese punto para mí es, en esta plática... Estoy totalmente de acuerdo contigo, estamos demasiado estimulados. Así es. A lo mejor los gobiernos o la gente un poco que domina un poco el tema este, a lo mejor es más conspiranoico por mi parte, pero como que no nos dejan pensar. Así es. Estamos demasiado estimulados, y si nos fijamos en los niños hoy en día están muy estimulados por las tabletas, por las pantallas. Así es. Y no les dejamos prácticamente aburrirse. ¿No? Y aburrirse es magnífico, ya a veces que en nuestro momento de cuando te decía hace un momento que me senté en el sofá y pensé, pues lo primero que pensé fue en el error que cometí de presentarme en una entrevista sin conocer el idioma. Claro. Y de dejarlo todo a la improvisación. Pues bueno, pues me di cuenta de que eso era un error y de que yo podía subsanarlo y que podía trabajar en ello, ¿no? Pues el poder de aburrirse es maravilloso. Claro. Es que te conozcas a ti mismo. El otro punto que quiero acotar y que para mí también se me hace así sorprendente, que lo admiro mucho, es esta decisión que tienes, Javi, de decir, a ver, yo encontré al amor de mi vida con la mujer que quiero compartir, que aquí está, y después a ver si hay chance de que nos dé unas palabras. Es extraordinaria la historia, porque en México tenemos una cultura como más bien sería al revés, ¿no? En donde esperamos que la mujer sea la que deje la actividad. Paula es una mujer de alto valor, es una alta ejecutiva, es una
chica muy inteligente, muy trabajadora, y entonces de repente dices, a mí lo que me sorprende es la determinación de Javier, decir, ¿por qué ella tiene que truncar su carrera, sus éxitos profesionales, su vida, que además es de gran éxito aquí en Quintana Roo, por mí? O sea, esa parte de mí, cuando me la platicaste, así, ¡pam!, me quebró la cabeza, porque en este caso Javier dice, no, el que va a dar el siguiente paso, el que se va a acomodar, justamente en búsqueda o porque no quiero perder algo a lo que sé que tiene un alto valor para mí, que es lo que he estado esperando, y Javier decide dejar, pero además vean el nivel, o sea, dejas el sueño, o sea, luchaste, fuiste por el sueño, lo dejas, vienes, y ahora esa decisión, a mí también creo que hay que destacarla, que es extraordinaria, porque digo, bueno, ya platícanos ya en lo que estás emprendiendo ahora, cómo va y... Sí, no quiero que sea tampoco muy pasteloso, no muy romántico, pero realmente lo extraordinaria es ella. O sea, era una maravilla de mujer al cual jamás le pediría que viniera a esta zona de Estados Unidos, que se vivía muy bien, pero sería empezar de cero. Uh-huh. Y yo tengo claro que bueno, pues que de alguna manera hay escuelas aquí internacionales o mexicanas a las cuales yo también me podría adaptar en algún momento de emergencia o no, me podría desenvolver bien, y no jamás le pediría a ella ese esfuerzo, y en ningún momento se me pasó por la cabeza. Sensacional, sensacional. Sí. Y bueno, vienes, te mudas a México, pero ya antes de que pasemos, ahorita me estás sucediendo, eso es como un paréntesis, porque a mí me da mucha curiosidad el tema del lenguaje, ¿no? Ajá. España, hablas español, nosotros hablamos español, tú tienes un máster en la enseñanza del español, pero cuando llegas a México no te encuentras con, o sea, dos, tres cosas que digas, ¿por qué usan así la lengua? O no sé, cosas así que tengan que ver con el idioma. Sí, bueno, pues hay algunas rimas, algunas en España, muchas veces cuando cuando hablamos con algún niño, con algún sobrinito, con algún primito, pues le decimos que viene la bruja piruja. Que viene la bruja piruja, y es una rima muy inocente en España, y que el piruja es una palabra sin sentido. Okay. Y un día Pau, pues, sí, me dijo, no sabes lo que es eso aquí, ¿verdad? Y digo, no. Y la verdad que tiene su punto. Que eso no quiere decir que no pueda pasarse una de esas, ¿no? Sí. No, desde luego, que viene la bruja piruja. No, tengo una muy buena, pero esa es de Estados Unidos, pero eran de familias hispanas. Okay. Y es que la palabra ñoño en España es como muy flojito, muy así como con las manitos, yo sí que no tengo ganas. Entonces ese significado solo, el significado que tenemos en España de la palabra ñoño, ¿no? Y entonces, un amigo pues habló seriamente, porque claro, eran las primeras semanas, además es que yo estaba delante porque lo estaba viendo, estaba yo como de voluntario, y mi amigo llevaba unos años en Estados Unidos, pero no sabía muy bien las diferencias del lenguaje, y es cierto que llamó a la familia y le dijo, mira, ya llevamos 10 días y no sé cómo se llamaba el niño, vamos a poner que se llamaba Carlos. Digo, Carlos está imposible, y está demasiado ñoño, y eso no lo vamos a permitir. Okay. Y entonces es que si seguimos así, además es que le voy a tener que negar la entrada al aula, y no va a poder entrar al salón si sigue así de ñoño. Entonces claro, el padre vino y bueno, empezaron a reírse, porque claro, pidió disculpas, por favor maestro, lo siento muchísimo, pero es que mi mujer le da muchas hamburguesas por la noche, y yo le digo que no le dé tantas hamburguesas, y el niño va a adelgazar y se va a quedar más, y mi amigo estaba totalmente, pero ¿qué quieres decir? No, si ñoño en España significa como flojito, como sin energía, ¿no? Bueno, pues hay cosas así, ¿no? Pero sí tienes el antecedente del por qué ñoño se relaciona con la gordura. No lo sé. ¿En serio? Ahí te va. En México tenemos, en la época de los 70s, 80s hubo un programa de televisión muy importante que es El Chavo del Ocho.
marcó como todo un paradigma en Latinoamérica. Sí, en España también se veía. Bueno, y entonces uno de los personajes era justamente el ñoño, que era un tipo pues robusto, y entonces seguramente viene de ahí. No, está muy bueno. Oye, tenemos que hacer en algún otro momento una plática del lenguaje, te voy a decir por qué. Nosotros como abogados utilizamos mucho el uso del lenguaje, y de hecho a mí me llama mucho la atención porque nuestra formación, ya inclusive en la parte práctica, utilizamos mucho como referencia el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No obstante que de repente como que para mí es muy interesante esta parte, porque a ver, si vivimos en México, en donde nuestro idioma se ha desarrollado de una manera pues totalmente diferente o importante, pero aún así seguimos como regresando a la madre, a la madre patria, es decir, el español que hablamos viene de allá, entonces volteamos a ver la referencia todavía como del diccionario de la Real Academia, y en nuestros textos hacemos mucha alusión a eso. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tal palabra significa esto, y entonces en los términos legales le damos cierto alcance. ¿No? Exacto, entonces o cierto alcance ya en la interpretación inclusive de las normas, ¿no? Pues claro, creo que por ahí estaría bueno una charla justamente de eso. Pero el cumplimiento de la norma y la interpretación de la norma, que es otro mundo aparte. Totalmente. Entonces cerramos aquí el paréntesis, porque si no luego se me va la idea, y regresemos al tema de vienes a México, va bien el tema de los activos digitales, y estás con el amor de tu vida. ¿En qué etapa te encuentras ahorita? ¿En qué estás trabajando? Pues nada, pues llevamos unos poquitos meses, pero bueno, aprovechando que ya tenía un terreno y que ya lo estaba prácticamente terminando de pagar, pues nos ocurrió que podíamos invertir en la construcción de viviendas. En este caso vamos a empezar con una, y al que le estamos poniendo mucho cariño y mucho tesón para que quede una casa bonita, y bueno, pues todos los días me paso por la obra. Evidentemente yo de construcción no sé, era demasiado complicado, ¿no? el llevar yo toda la estructura y la construcción de la casa sin saber. Entonces pues estoy invirtiendo mi tiempo en hacer un curso de bienes raíces, y otro curso de la UNAM que es muy interesante, que este es gratuito, de construcción, y bueno, y le estoy dejando un poco todo el peso pues a un constructor que está haciendo la casa, y yo pues me paso todos los días por ahí, pregunto y bueno, intento aprender lo máximo posible para en un futuro, si Dios quiere, en la segunda, tercera casa, ¿por qué no ya pues no sé, tirarme un poco a la alberca, ¿no? Al agua, e ir contratando, e ir viendo paso a paso todos los, aunque se tarde más de 6 meses, 7, 8 meses, pero bueno, ir paso a paso, e ir sintiendo cada paso de la obra y haciéndolo tuyo, ¿no? Genial. Que aquí creo que es importante destacar que aprendiste muy bien el tema del error, de no dejar nada a la suerte. Conozco ya desde hace unos meses a Javi, y un día me sorprende porque te mandó una información, y más bien él me pidió una información, me llamó la atención, es como que ¿para qué la necesita? Y me dice, es que estoy tomando un curso, me estoy capacitando para efectos de tener una certificación en materia inmobiliaria. Eso me llamó mucho la atención porque volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí en México dejamos mucho a la y se va, tengo a alguien que lo haga, entonces si ya tengo a alguien que lo haga, como yo, ¿para qué me involucro, ¿no? Entonces esa parte es sensacional, porque creo que casa muy bien con un cierto estándar, con ciertos valores, inclusive decir, bueno, pues si vamos a emprender algo, emprendámoslo bien, ¿no? Así es un poco como dando el paso, o sea, tengo la fe de que esto va a prosperar y que puede ser un buen negocio, pero doy el paso y acciono, ¿no? O sea, no solamente es como creo y me aviento, sino que voy allanando el camino. E ir nutriéndote de ideas de otros. Es muy importante cuando llegas a otro país. No soy un experto en ir a otros países, ¿no? Pero bueno, no. Pero cuando llegas a un país es bueno ver a tus iguales, aunque sean más jóvenes, es decir, emprendedores jóvenes, y bueno, pues con la ayuda de Pau, pues he podido conocer ir a algunas cenas, algunos eventos,
te he podido conocer a ti, por supuesto, y bueno, pues te ayuda a conocer a otros emprendedores nativos que tienen sus ideas y que tienen sus formas de ser, y dices, yo quiero esto. Yo quiero esto, yo me quiero parecer a él. Bajo esta experiencia, Javier, vienes de un país, transitas a otro, que además en una actividad diferente, llegas a México y ahora estás emprendiendo. ¿Puedes advertir como algunas deficiencias o aciertos que el emprendedor nacional está haciendo? O decir, si los mexicanos hicieran esto, pum, podría estar mejor, o lo que estamos haciendo bien. Entonces, desde tu perspectiva, a mí me interesa mucho porque al venir de fuera traes una visión totalmente diferente a los que estamos aquí como ciclados o en el mismo rollo que tanto estás acostumbrado a que las cosas funcionan así, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podrías identificar? Es decir, más bien has identificado ese tema de cosas, esta cosa la hacen súper mal, si la corrigieran les iría mejor, o no, esta parte se hace muy bien y está funcionando. No sé, quizá no tengo esa capacidad ahora mismo de poder discernir, ¿no?, lo que está bien o lo que puede ser correcto. A mí la forma de ser del mexicano es fantástica, porque tenemos muchas cosas en común. Es muy platicador, muy hablador, muy amable, y la verdad que el mexicano que le veo en directo es el mexicano emprendedor, y el mexicano en general es fantástico. El nivel de servicio, el nivel de ganas de agradar es abrumador. Es un país que te agarra y te acoge con los brazos abiertos, y es un sitio en el que dices, yo quiero estar aquí siempre. Es una maravilla. Algo que se puede mejorar, pues de alguna manera, pues lo que sabemos todos, ¿no? Los gobiernos, pues el funcionamiento, la gestión de los impuestos. Bueno, pues seguramente con impuestos mejor gestionados, pues Cancún, el estado de Quintana Roo, pues seguramente sería un sitio bastante mejor de lo que es, y ya es una absoluta maravilla, pero seguramente que hay cosas muy mejorables, ¿no? Y todo con una buena gestión prudente de los impuestos, pues todo se puede conseguir. Genial, muchas gracias. Ya prácticamente como para ir cerrando esta plática, Javier, ¿alguna lectura o algún ejercicio, algo que nos pudieses recomendar justamente en esos temas? Uno, en el tema de conocernos más, o en el tema educativo, porque además yo creo que formarnos o educarnos no significa o no está solamente en ir a las aulas. Creo que toda la vida deberíamos de preocuparnos o pasar educándonos, ¿no? Es decir, no solamente un conocimiento técnico, sino en cualquier área del universo que existe, ¿no? Artes o alguna actividad adicional. Entonces, 2 recomendaciones que nos pudieses hacer para nuestros amigos de lecturas o de actividades en donde dices, sí, uno, enfocado al conocimiento propio, y 2, en cuanto a la educación en general, ¿no? Pues como lectura, bueno, como lectura, pues voy a recomendar un libro que me recomendaste tú hace un par de meses o 3, que se llama La cabaña, y no te sé decir muy bien el autor, un autor extranjero, y la verdad que es un libro que, bueno, que tiene su punto religioso, tiene su punto de interactuar con el Espíritu Santo, con Dios, y conocer un poco todas las 3 figuras importantes de la religión católica, pero tiene un punto muy filosófico y muy bonito, ¿no? De cómo el protagonista se enfrenta a sus miedos y cómo los supera, ¿no? Y nada, y como rutina yo recomendaría pues aburrirse mucho, pensar mucho, escuchar mucha música, hacer mucho deporte, sudar mucho y encontrarse a uno mismo. Sí. Genial, sensacional. Javi, la verdad es que para mí ha sido un placer tenerte aquí, platicarnos. Digo, sin duda de la charla se han desprendido cosas muy puntuales que pueden fortalecer nuestra vida como personas, para nuestros amigos que nos escuchan. Sin duda la formación técnica, la formación profesional es importante, pero sin duda, o más bien creo que lo más importante es ser persona, ¿no? Porque antes de ser profesores, maestros, abogados, pues somos personas, ¿no? Y superarse a sí mismo, siempre te puedes superar. Esto es un poco una temática un poco así como muy etérea, ¿no? Esto queda muy bien, eso del afán de superación y el afán de conocerse a uno mismo, pero bueno, todos somos capaces de todo, y
Y nada, y si tienes el sueño de conseguir algo y tienes la energía y tienes el tiempo, inviértelo. Y no dejes pasar los años y no dejes pasar el sueño. Y que además yo quiero con eso también cerrar esta plática de, si se dan cuenta, no hablamos de dinero. Y sin embargo, cuando hacemos las cosas bien, o sea, cuando hacemos las cosas bien en el sentido de perseguir, vamos por el sueño, trabajamos, somos disciplinados, ordenados, nos alimentamos a nosotros mismos, ajá, el dinero es solo una consecuencia. Es solo una consecuencia, sí. Yo soy consciente de que dentro de esa historia y el salto de Estados Unidos a México, y bueno, pues soy consciente evidentemente de que esa casuística y esa gestión de tiempos y todo hace que esos activos digitales pues tengan ese rendimiento y me permitan dar el salto a México de una forma más holgada y más tranquila. Pues evidentemente pues, sé que el factor económico está ahí, pero cuando vas a emprender a otro país y cuando vas a poner en funcionamiento un sueño, no te puedes dejar llevar solo por el dinero. Te tienes que dejar llevar por la pasión, por el corazón y por disfrutar paso a paso lo que vas a hacer. Sí, me queda claro, y déjame decirte que esta noche me voy inspirado y motivado justamente así de ir tras el sueño. Eso es. Javi, pues nada, un gustazo, placer, muchas gracias. Amigos, muchas gracias por escucharnos, por vernos también. Ha sido un verdadero gusto que nos acompañen. En esta ocasión agradecemos las especialidades a Nordehaus, cocinas alemanas, que nos hospedaron y nos dieron la oportunidad de estar transmitiendo desde aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.